Como todos los martes, vamos a avanzar con un espacio dedicado para aquellos a quienes les interesan o los inquietan los temas policiales, ¿no? Que son muchos, ¿no? Son Porque muchos, siempre las son una de últimas las noticias más leídas en la Gaceta cada vez que surge una información policial y la gente está muy atenta, ¿no?, a lo que pasa. Y estamos acá en el piso con Gustavo Rodríguez, jefe de policía de la Gaceta, para que nos cuente qué está pasando en Tucumán, que en las últimas horas se tiñó de sangre y hubo más o menos 4 homicidios en muy pocas horas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno. Bien, sé que estuviste de vacaciones, no pasó nada en Tucumán, volviste y... De todo, ¿no? Pasó de todo. Bueno, así es la vida. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es preocupante, que siempre genera polémica y de alguna manera temor entre la población tucumana. Vamos a hablar de los homicidios. Sí. Hasta el momento, o sea, hasta el 15 de julio, en Tucumán se produjeron, de este año, se produjeron 58 homicidios, según los casos que publicó la Gaceta. Ajá. 58. Sí. Con respecto al año pasado, son dos homicidios menos, que es también según acuerdo a lo publicado por la Gaceta, habrían sido unos 60 aproximadamente. Según el informe de la Secretaría de Seguridad de la Nación, durante todo el 2017 se registraron en Tucumán 120 homicidios. Bien. Esta cifra está en duda todavía porque no se conocieron los detalles de dónde se lo sacó? de dónde se obtuvieron esos datos, ¿sí? Sí. Bueno, volviendo a los Pero casos, Gustavo, perdón, si fuesen si estos datos nacionales fuesen, estamos más o menos en el promedio, ¿no? Porque ya llevamos casi 60 en julio, podríamos igualarlo o superar la marca del año pasado. Según la opinión de algunos especialistas, podría incrementarse. Incrementarse, claro. Teniendo en cuenta que una es la situación social del país y número dos, normalmente en los meses de donde menor temperatura, el frío, invierno específicamente, normalmente hay menos cantidad de crímenes que cuando hace calor. Bien, o sea que nos espera unos meses movidos. Te doy otro datito. ¿Sabes claro. cuál fue el mes, por decirlo de alguna manera, más sangriento de lo que va del año? ¿Cuál? Abril. Abril, mira vos. Y en segundo lugar está febrero. Febrero, época de carnaval, de feriado largo. ¿Sí? Sí. Y esto tiene una explicación. Una explicación, claro. Normalmente la gente sale más de sus casas y se consume mucha más bebida alcohólica y otras sustancias. Que es uno por ahí de los elementos clave, ¿no?, a la hora del desenlace de este tipo. Exactamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los móviles de estos 58 homicidios. Tenemos casos de violencia familiar, 19, ya vamos a analizar, lo vamos a analizar bien. 19 casos de violencia familiar, mira vos. Situación de robo, 16, violencia intravecinal, 8, peleas por droga, ya sea entre adictos o dealers contra consumidores, bandas, etcétera. 6, ajuste de cuentas, 3, exceso policial, 2, está acá el polémico caso Facundo. El caso Facundo. Justicia por mano propia, 2. Y policías abatidos, 2. Ahora vamos a desmenuzar básicamente los crímenes que voltean todas las estadísticas, todos los informes, todo lo planificado por una Secretaría de Seguridad, que son los homicidios en situación de robo. Ajá. Acá hay un dato alarmante. En lo que va del año se produjeron 16 homicidios en situación de robo. El año pasado, a idéntica cantidad de tiempo, estamos hablando desde el 1 de enero hasta el 15 de julio, se produjeron 10 homicidios en situación de robo. Bien. Estamos hablando de un incremento de casi el 60%. Exacto. Desmenuzando ese dato de la cantidad de homicidios que se produjeron en situación de robo, tenemos que 10 personas murieron al ser víctimas de robo, es decir, asaltantes mataron a su víctima.
hubo 2 supuestos ladrones abatidos y, lo que es preocupante, 4 casos de justicia por mano propia, es decir, víctimas que acabaron con la vida de sus victimarios. Podríamos decir que en este fin de semana hay 2 de esos casos, ¿no? O sea, se sospecha de 2 de esos casos pueden haber ocurrido este fin de semana. Sí, es grave porque habla de cuán mal está la sociedad. Claro. El nivel de violencia al que se llega, ¿no? Exactamente. Y que la gente también está armada, porque si vos, si en los casos de justicia por mano propia, entendemos que quien cometió ese acto tenía un arma en su poder para poder vengarse de quien lo atacó. Exactamente. Bueno, ahora vamos a tocar otro ítem de este informe que también es muy preocupante, que son los homicidios que de alguna manera son un indicativo de lo que está ocurriendo en la sociedad tucumana. Los números son realmente alarmantes, están todos en rojo y ya hay especialistas trabajando en esta situación porque estiman o creen que la situación puede agravarse con al mismo paso en el que se vaya complicando la situación social y económica del país. Por ejemplo, en lo que va del año, en Tucumán se produjeron 9 femicidios. 9 femicidios. Mira vos. El año pasado, en idéntica cantidad del año, hubo 4. Esta es otra cifra realmente la verdad que terrible, sí. Aberrante. En lo que va del 2018 se produjeron aparentemente 4 casos de filicidio, es decir, padres que acaban con la vida de sus hijos. 4. En el 2017, en idéntica cantidad de años, hubo 1. Hay otro dato que también habla de la grave situación social, que se refiere a la cantidad de parricidios, es decir, hijos que matan a sus padres. Ajá. En el 2017 no se produjo ningún caso y según nuestras estadísticas, en lo que va del año se produjeron 4 en Tucumán. ¿Qué lectura se hace de esto, no? Vos decís, bueno, hay mucha conflictividad social comparando un año con otro, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver, yo creo que es hora de que se haga un diagnóstico importante de realmente de lo que está sucediendo en la provincia. Creo que los homicidios en situación de robo también son muy preocupantes. Sí. Claro. Eso está hablando de cuán mal está funcionando el sistema de prevención por la cantidad de víctimas que hubo en robo, y también habla de que la gente está cansada de vivir en este clima de inseguridad y toma cartas en el asunto haciendo justicia por mano propia. Hay 2 casos que son emblemáticos en lo que va de este año. Hubo 2 personas que fueron asesinadas por familiares familiares de víctimas de otro delito, que decidieron vengarse porque la justicia no lo había condenado o todavía no habían ido a juicio. Claro. Gustavo, 2 cosas. Una, esta mañana decía, hablando de lo que usted refería, la gente está cansada de la inseguridad, Jerónimo Vargas Ignacio, que estuvo acá en Buen Día, legislador y quien trabajó con el tema vinculado con la seguridad, decía que si en el centro, en Barrio Norte, en el centro, en Barrio Sur, preocupan los arrebatos y ese tipo de cosas, en el segundo y tercer cinturón de Gran San Miguel de Tucumán, el nivel de inseguridad en que se vive es muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Coincidís vos con eso? Coincido y estamos viendo que no hay todavía no hay respuesta. No hay respuesta de parte a todo esto. No hay respuesta por parte de las autoridades. Por ejemplo, estas cifras son cifras que sí se conocen por parte de las autoridades, las tienen en claro, me imagino. Sí. Y aún así, ya vamos a hablar un poquito más de las cifras. Bien. Y una cosa más. ¿Cuánto dentro de toda esta maraña de números y de situaciones que tienen como trasfondo la violencia, la sangre, la muerte, qué rol juega el narcotráfico en el nivel en el que la sociedad se pone cada vez más violenta? A ver, yo no responsabilidad únicamente al narcotráfico, porque si tenemos en cuenta han bajado muchísimo los homicidios en situaciones de disputa territorial, han bajado notoriamente.
Lo que sí es preocupante es el nivel, digamos, de adicción de muchas de las personas que cometen este tipo de delitos o que delinquen. Mañana en la edición de la Gaceta de Mañana publicaremos una nota al fiscal Washington Navarro Dávila, que hizo un trabajo estadístico, digamos, todas las personas que llegaban imputadas por algún delito a su fiscalía le preguntaban si consumían algún tipo de droga y si querían recuperarse de su adicción. Sí. El 85% de las personas que pasaron por su oficina imputadas por algún delito reconocieron que sí consumían droga y que sí querían rehabilitarse. Bien. El 85% indica también un incremento porque la estadística que manejaba la justicia era la que recolectaba de manera independiente la doctora, la fiscal Adriana Giannoni, que sí decía que el 68-70% de las personas detenidas aseguraban haber que consumían droga. O sea que hay un 20% más en este caso. Aproximadamente, sí. Con respecto a las estadísticas, hay que marcar una clara diferencia. En la gestión anterior del área de seguridad del gobierno de la provincia no se ocultaba la información. Todos los hechos se informaban de alguna manera. Sí. Se informaban sobre homicidios, asaltos, arrebatos. Actualmente eso no ocurre. No todo, digamos, no se comunica todos los hechos, pero de todas maneras hay manera de conseguirlo. Digamos, pero genera muchas dudas a veces. Claro, que no es fácil el acceso a todas estas informaciones, cuando antes sí, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, también es importante destacar que es tan grave el problema que desde el Ministerio Público Fiscal se ha decidido crear una fiscalía que se dedique pura y exclusivamente a homicidio, ya Bien. Sea culposo o doloso, en este caso como el de ¿Se va a crear una fiscalía nueva o alguna de las fiscalías que existen va a ser designada para ser? Va a ser una nueva fiscalía especializada, que en principio todavía no está confirmado, pero estaría a cargo de la doctora Giannoni. Perfecto. Es otra de las fiscalías especializadas que ya ha creado el Ministerio Público Fiscal. Sí. No nos olvidemos que están funcionando 2 fiscalías especializadas en violencia de género, sí. Y se dice, se habla que la 4ª fiscalía especializada sería una, que probablemente sean 2, una 4ª y una 5ª dedicada pura y exclusivamente a delitos contra la propiedad, robo, hurto, Bien. Asalto. Ajá. Y podría haber una 6ª que sería de crímenes complejos, digamos, que dedicaría a perseguir a bandas, etc. Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo, muy claro y muy preocupante lo que nos dejaste. Vienen siempre con muchísimos datos, ¿no? Sí, y la verdad que son datos en este caso muy reveladores, pero sí, preocupantes, ¿no?